Estamos con la interpretación de la Biblia y con sus implicaciones prácticas también. Hoy vamos a hablar de otra ley de interpretación, algo que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar la Biblia, que alguien lo ha llamado la ley de la distinción y la diferenciación. No sé si es lo mismo distinguir y diferenciar. Bueno, hay matices, ¿verdad? Yo soy de ciencias, como digo siempre, y estas cosas de letras no es mi fuerte, pero distinguir es poder reconocer que una cosa es diferente de otra, ¿no? Poder distinguir un perro de un gato, o entre un grupo de personas, si está mi hermano, pues lo puedo distinguir de los demás. Y diferenciar entra un poco más en profundidad, que es ver la diferencia que hay, poder compararlo y entender por qué son diferentes. Bueno, una cosa va con la otra, ¿verdad? Porque para poder distinguir es porque veo una diferencia. La Biblia es la palabra de Dios para todo el mundo, en todos los tiempos y en todo lugar. Sin embargo, cuando Dios habla, pues a veces en algunos asuntos o en algunos temas, pues trata con distinción a personas o a grupos de personas, distinguiendo a unas de otras. Aunque humanamente podría parecer que todo es lo mismo, que todos son seres humanos y todo es lo mismo, sin embargo Dios trata de una forma diferente a un grupo que otro. Y eso, pues poder percibirlo, si en algún momento Dios se está dirigiendo a uno de esos grupos en particular, pues puede determinar que hagamos una interpretación correcta o no. Si dividimos a la humanidad en grupos de personas, pues probablemente podríamos hacer diferentes grupos, ¿no? Podría ser por razas, podríamos dividir la humanidad en personas del primer mundo, del tercer mundo, podría ser por el grupo sanguíneo, o si entramos un poco más en nuestro tema, pues podríamos pensar, bueno, pues la humanidad se divide en dos, en judíos y en gentiles. O desde otro punto de vista, podríamos decir son eh, hijos de Dios y otros que no son hijos de Dios. O, como hace Pablo escribiendo a los Corintios, pues divide en tres, en carnales, espirituales y naturales. Los naturales son los que no son creyentes. En este día vamos a ocuparnos de los tres grandes grupos que encontramos que Dios sí que distingue, que hace diferencia a la humanidad. Y se encuentra, entre otros textos, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, donde el Señor dice, no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Es decir, divide en la humanidad en tres grandes grupos. Dios está distinguiendo a todas las personas dentro de estos tres grupos. En el Antiguo Testamento solo los distinguían dos, entre judíos y gentiles. Ahí en el texto griego se refiere a eso, a gentiles, a no judíos. En el Antiguo Testamento pues teníamos los dos, ¿no? Judíos y no judíos, es decir, gentiles. Pero en el Nuevo Testamento hay una nueva división de la humanidad, se agrupa en tres, en judíos, en gentiles y otro grupo que es la Iglesia. Y esa Iglesia es la que está formada por personas que algunos son judíos y otros son gentiles. Hay varios pasajes de la Biblia, por ejemplo en Romanos 9:24, cuando habla de la Iglesia, dice a quienes también llamó, a los que forman la Iglesia, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. De manera que cuando hablamos de la Iglesia, no hay que distinguir si los miembros de la Iglesia, si son personas de origen judío o gentil, sino que es una nueva unidad. No es una iglesia formada por judíos y gentiles, sino verla como una nueva unidad, como una nueva familia. En Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28, dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo
de Cristo os habéis revestido, y viene esta frase tan conocida y utilizada muchas veces, no hay judío ni griego. Así que en la Iglesia no cabe hablar de creyentes judíos y creyentes griegos. Y creo que sería incorrecto incluso propiamente hablar de judíos mesiánicos, aunque algunos se llamen así, pero para referirse a judíos convertidos. Pero eso no debiera ser así. En la Iglesia somos todos hijos de Dios y no debe haber ninguna distinción. De hecho, si en algún momento había ocasión para utilizar esa terminología de judío mesiánico, pues ¿cuándo sería? Pues en el primer siglo, claro, cuando la Iglesia mayoritariamente eran judíos y luego poco a poco se fueron incorporando a la Iglesia, pues convertidos de entre los gentiles. Y allí en ningún momento vemos que en la Iglesia del Nuevo Testamento se haga división, se haga separación entre los miembros de la Iglesia si son judíos o gentiles, aunque, por cierto, los judíos sí que muchas veces querían hacer ese tipo de distinción. Estos tres grupos son diferentes en varios aspectos. Uno de ellos en su origen. ¿Cuál es el origen de los judíos? Bueno, cuando hablamos de judíos nos estamos refiriendo a Israel, a la nación de Israel en general. Y su origen, pues ellos son descendientes de Jacob. Jacob, las 12 tribus son las que constituyeron la nación de Israel, ese pueblo que Dios escogió. En cuanto a los gentiles, pues serían todos los demás, los que no son descendientes de Jacob y forman las demás naciones que no son Israel. Por ejemplo, en Génesis 18, versículo 18, encontramos esa distinción. Dice, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay una nación que procede de Abraham, de la descendencia de Abraham, y hay otras naciones o todas las demás naciones de la tierra. Y hay esa distinción clara en dos. La Iglesia, pues en el caso de la Iglesia, ¿dónde tiene su origen? La Iglesia tiene su origen en Cristo. Él es el que dijo allá a los discípulos, les decía que él iba a edificar, que edificaría su iglesia sobre la roca, y esa iglesia es construida sobre todos los salvos en Cristo, donde no hay distinción de nacionalidad. Aquí ya no entran naciones, solo hay un grupo de personas que forman parte de la iglesia. Antes leímos ese texto de Gálatas 3:28, donde no hay judío ni griego, porque dice, todos sois uno en Cristo Jesús. Efesios 2:14 al 16 también dice que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de los judíos y de los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, dice, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos pueblos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Sí que hay un tremendo énfasis en esta nueva unidad, en este nuevo grupo de personas que constituyen la Iglesia, que unos son de origen, de procedencia judía y otros gentiles, pero ahora eso queda borrado y hay una nueva procedencia, un nuevo origen que es en Cristo. Otro aspecto en que estos tres grupos son diferentes es en su relación con Dios. En su relación con Dios, los judíos fueron aquel pueblo elegido por Dios y se regían por medio de leyes y de ceremonias. Y tenían una señal particular que era guardar el día de reposo. Eso está en Éxodo capítulo 31, donde dice así, guardaréis mis días de reposo, le dice Dios a Israel, porque esto es una señal entre yo y vosotros. Y más abajo lo vuelve a repetir, guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo, es una señal entre yo y los hijos de Israel. Así que su relación con Dios se regía por las leyes que Dios les había dado y
las ceremonias y con esa señal del pacto. En el caso de los gentiles, pues ninguna relación con Dios, porque no son pueblo de Dios, no eran pueblo de Dios en el antiguo pacto. Y por lo tanto, incluso aún aquellos que se hacían prosélitos judíos no podían acercarse a Dios en las mismas condiciones que los judíos. No podían ser nunca sacerdotes. Estaba vetado para ellos, aunque se hubieran convertido, ¿no? Usando ese término que usamos más nosotros, pues hubieran aceptado la fe del Antiguo Testamento, los gentiles no podían llegar a esos puntos, ¿no?, de intimidad y de relación con Dios. Y en tercer lugar tenemos cómo se relaciona la Iglesia con Dios como pueblo de Dios, que en este caso está bajo la gracia, como dice Pablo, no estamos bajo la ley y estamos ahí guiados por el Espíritu Santo, ¿no? La guía nuestra sí es la palabra, pero es también el Espíritu Santo que nosotros tenemos, a diferencia de aquellos del Antiguo Testamento que solo venía sobre algunos. Y en tercer lugar hay una diferencia más, no solamente en nuestro origen, en nuestra manera de relacionarnos con Dios, sino también en el destino futuro. ¿Y cuál es el destino de la Iglesia? Pues la Iglesia es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, y será corregente. Cristo es el Rey, pero la Iglesia es corregente porque reinará con Cristo, reinaremos con Cristo. Ese es nuestro destino, el destino de la Iglesia como esposa de Cristo. ¿Y qué de los judíos? Bueno, pues los judíos serán el pueblo de Dios, seguirán siendo el pueblo de Dios, serán súbditos de este reino, del reino de Dios, del reino de los cielos, en el cual Cristo es el rey, la esposa es la esposa del rey, los judíos serán pueblo de Dios. Algunos sugieren que podrían ser llamados los amigos del novio, ¿no? Si tenemos el novio y la novia, el esposo y la esposa, pues los judíos podrían ser los amigos del novio. Y en el caso de los gentiles, pues habrá dos grupos. Unos que serán condenados, serán excluidos del reino, serán enviados al infierno, pero sí que habrá también algunos gentiles que serán salvos ya después de las bodas del Cordero, por lo tanto no pueden ser parte de la esposa, pero sí serán salvos. Y ahí lo leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 21, ya al final casi del libro, que habla de esas naciones que andarán a la luz de la nueva Jerusalén. Así que esos son los tres destinos diferentes de estos grupos. Si no distinguimos estas cosas, pues bueno, lo que ha llevado a lo que vamos a mencionar en un momento es aplicar profecías a la Iglesia que tienen que ver con Israel. Pues si son profecías para Israel, no son para la Iglesia. Y lo que han hecho, pues muchos, es espiritualizar esas profecías para aplicarlas a la Iglesia. Y luego, como digo, vamos a mencionar el caso especialmente de Romanos capítulo 11, donde lo aplican a la Iglesia. A modo de ejemplo o de comparación, quería señalar también en el caso de la carta a los romanos, ya que lo he mencionado, esta relación de la Iglesia y los judíos. Si leemos el libro y conforme vamos avanzando en la lectura, podemos apreciar que Romanos capítulo 8 tiene que ver con la Iglesia, está escribiendo en relación con la Iglesia. Ese capítulo comienza con ese texto que sabemos de memoria, que dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahí está hablando de los creyentes del nuevo pacto, los creyentes, los que constituyen la Iglesia. Un poco más abajo, el versículo 16 dice: somos hijos de Dios y si hijos también herederos. Esto es la Iglesia, los creyentes. Luego llegamos al capítulo 9 y empieza a hablar de Israel. Y en el caso del capítulo 9, de una manera quizá dominante, arranca o presenta a Israel desde el pasado, como aquel pueblo que Dios había elegido en su soberanía. Había otros pueblos, otras naciones. Dios decidió un día elegir la nación de Israel para ser su pueblo. Y ahí Pablo, cuando escribe este capítulo 9, habla de los israelitas y dice: desearía yo
leo versículos 3 y 4, desearé yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí Pablo entonces está claramente hablando de la nación de Israel, de los israelitas. En el versículo 7 y 8 también de este capítulo dice: ni son todos hijos por descendientes de Abraham. Esto es, no todos los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Así que hay una distinción hablando de la nación de Israel. En el capítulo 10 podríamos decir que habla de Israel, pero ya desde el presente, de su relación con Dios, que en un sentido, en el presente, viene a ser la misma que con los gentiles, es decir, igualmente necesitados de salvación. Actualmente la relación de Dios con la nación de Israel es igual que con cualquier otra nación, donde están necesitados de la salvación y son llamados igualmente a la conversión, al arrepentimiento, tal y como lo predicó Pedro en el día de Pentecostés, ¿no? Y en el capítulo 10 empieza así, diciendo Pablo, que es judío, dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración por ellos. Así que Pablo se dirige a los creyentes de Roma, a los cristianos, a la iglesia, y dice que su deseo por ellos, por los judíos, es para su salvación. Así que Pablo oraba que los judíos también se convirtieran, se entregaran al Señor. Aun siendo judío, él distingue la iglesia de ellos, de los judíos, y considerándolos no salvos, necesitados de salvación. Y ya en el capítulo siguiente, el de Romanos capítulo 11, pues más bien enfoca el futuro de esta nación de Israel y el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a aquella nación. Así empieza el capítulo 11, diciendo el versículo 1 y 2, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Y llegando al versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Esto es lo que dice Pablo acerca del futuro, y parece bastante evidente que habla de la nación de Israel. Entonces, estos tres grupos, en la actualidad, ¿cuál es su situación? Bueno, pues los gentiles que se convierten son injertados en el olivo. Eso lo dice claramente Pablo. Y por eso en el capítulo 11, versículo 17 de Romanos, dice: si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado en ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. El olivo es una expresión en los profetas para referirse a la nación de Israel. Y Pablo ahí habla de los creyentes de la iglesia como injertados en esa raíz del olivo, en el olivo. Así que los creyentes, la iglesia que se convierte, los gentiles que se convierten, no se convierten en judíos para entrar en las promesas del pacto de Abraham. Es un injerto. Si tú injertas un mandarino en un naranjo, el mandarino no se convierte en naranjo, sigue siendo mandarino, aunque está injertado y se alimenta y se nutre de la raíz del naranjo. Así que los gentiles que se convierten son injertados en el olivo, pero la iglesia no es Israel, no se convierte en Israel, ni tampoco sustituye a Israel. Bueno, esta sé que es una afirmación controvertida para algunos, y aquí expreso la opinión por la que yo me inclino, pero
reconozco que hay otros puntos de vista y luego los podéis comentar al final. Así que en mi opinión, creo que lo que veo en Romanos es que la Iglesia no es Israel, no se convierte en Israel y no sustituye a Israel. Las opiniones diferentes pues son los dos puntos que tenéis ahí debajo. Yo uso símbolos que luego a lo mejor no todo el mundo entiende lo que quiere decir, pero ahí quiere decir distinto, diferente de. Es decir, la teología que se conoce con ese nombre del reemplazo o de la suplantación. Es decir, los que creen que la Iglesia ha reemplazado a Israel, que Dios ha desechado a Israel y ahora en su lugar ha puesto a la Iglesia para sustituir a Israel. Entonces ahora pues Israel es la Iglesia, por así decir, viene a sustituir a la nación de Israel. Y para otros lo matizan un poco en el sentido de decir, bueno, no es que lo sustituya la Iglesia a Israel, pero la Iglesia es como una continuación, una evolución de la nación de Israel. Y pues usan algunos textos, como una frase bastante conocida de Pablo en Gálatas que habla de el Israel de Dios, ¿no? En Gálatas capítulo 6, versículos 15 y 16, está hablando de la Iglesia y dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Y algunos dicen, bueno, pues que la Iglesia es ahora el Israel de Dios. Diríamos un Israel redefinido. Bueno, en ambos casos, tanto en la teología del reemplazo, es decir, los que creen que la Iglesia vino a sustituir a Israel, que Dios ya prescinde de Israel y ahora lo importante es la Iglesia. Como en el otro que dicen, bueno, no es que Dios haya sustituido, sino que la Iglesia es como una evolución, un desarrollo de Israel que se convirtió en Iglesia. Claro, lo que les lleva a interpretar las promesas que Dios dio a Israel y especialmente aquellas que están por cumplir, entonces ahora las aplican a la Iglesia. Entonces dicen que esas promesas ya no son para la nación de Israel, sino que se cumplen en la Iglesia. Llegar a eso significa hacer una interpretación alegórica de esas promesas, no literal. Y recordaréis que hace bastantes semanas, meses, cuando iniciamos esta serie, hablamos de los diferentes sistemas de interpretación de la Biblia y uno de ellos pues era el alegórico y nosotros consideramos que no es el mejor sistema de interpretación porque se presta a ser muy subjetivo, que cada uno lee y ve lo que quiera. Claro, los que sostienen que la Iglesia ha sustituido a Israel pues hacen una interpretación alegórica de lo que se dice acerca de Israel y está pendiente. Para estos creyentes que sostienen estos puntos de vista, Israel ya no es el pueblo de Dios, Israel ha dejado de ser el pueblo de Dios y para ellos Israel es una nación más como otra cualquiera, como si fuera Alemania, Francia, Japón, da igual, para ellos no tienen ningún valor, ninguna importancia más que cualquier otra nación. Y por lo tanto también pues tiene otras implicaciones, como que sostienen que no tiene derecho Israel a reclamar la tierra de la que fueron expulsados, porque eso ya no va con ellos, ya esa promesa de Dios ya no es para ellos. Y bueno, pues eso lo que condujo es a lo que os ponían en el grupo de Telegram y de WhatsApp, pues esos planteamientos antisemitas, ¿no? Y esta interpretación de la Biblia pues llevó a personas tan conocidas como San Agustín, como Calvino o como Lutero, que tenían posturas antisemitas. Ahora no estoy seguro si alguno de ellos después se retractó de sus afirmaciones, pero os voy a leer algo que escribió Lutero, está publicado en uno de sus libros del año 1543, acerca de los judíos, y lo titulaba Los judíos
y sus mentiras. Y fijaos lo que dice Lutero. Entérate, oh cristiano, que aparte del diablo no tienes ningún enemigo más cruel, más venenoso y más violento que un auténtico judío. Esto es lo que debemos hacer con ellos. Primero, hay que incendiar sus sinagogas. Segundo, hay que derrumbar y destruir sus casas. Tercero, hay que requisar el Talmud y todos sus libros de oración. Cuarto, hay que prohibir a sus rabinos que bajo amenazas de muerte sigan enseñando. Quinto, hay que prohibirles totalmente tener pasaportes y privilegios de viajar. Sexto, hay que impedir que cobren intereses usuarios. Bueno, a lo mejor está mal traducido eso. Que cobren intereses. Séptimo, que los judíos jóvenes, hombres y mujeres, trabajen con trilladora, pico, hacha, pala, rueca y bobina. Que ganen su pan con el sudor de sus rostros. Deberíamos extraer sus huesos de sus cuerpos perezosos y viles. Para concluir, queridos príncipes e hidalgos que tenéis judíos en vuestros dominios, si estos mis consejos no os convienen, buscad otros mejores para que vosotros y nosotros todos seamos libres de esta carga diabólica que son los judíos. Bueno, si no lo veo, no lo creo. ¿Cómo se pueden llegar a decir estas cosas? Ni las diría un cristiano del peor país, ni siquiera lo diría de los terroristas. Sí. Pero son consecuencias de una interpretación de que Israel pues ya no es el pueblo de Dios y por lo tanto son un pueblo más y no tienen derecho de nada. Es verdad que la historia alentó este punto de vista, pero luego veremos que tampoco. En el año 70, cuando Israel fue invadida y se destruyó Jerusalén y el templo en particular, pues la nación realmente desapareció como tal, ¿no? Fueron llevados de nuevo al exilio. Y eso favoreció un poco esa idea de que entonces, claro, efectivamente Dios ya había decidido prescindir de Israel como su pueblo y ahora el pueblo de Dios era la Iglesia y ya Dios había acabado con Israel. Pero hay que aprender de la historia. Y es que en la historia del pueblo de Dios, encontramos que esto no es nada nuevo, porque ya había ocurrido en el pasado. En el año 586, Judá, la nación de Israel del sur, había sido llevado al exilio babilónico, y desapareció realmente como tal nación independiente. Sin embargo, 70 años después, pues vino el retorno y volvieron a su tierra. Es decir, que Dios no se desentendió de su pueblo a pesar de que permitió ese tremendo exilio. Y Dios siguió cumpliendo sus promesas, no dejó de cumplirlas. Y eso es lo mismo que podemos ver también ya en la era cristiana. Es verdad que en el año 70 Israel fue destruido, Jerusalén, el templo, fueron llevados al exilio, pero contra todo pronóstico, a pesar de un tremendo holocausto que se llevó a millones de judíos, a pesar de que nunca jamás ocurrió nada parecido antes en la historia, ocurrió el milagro. Israel volvió a ser nación. En 1948 se cumplió el restablecimiento de la nación de Israel y eso también vuelve a cumplir profecías. Con lo cual, uno no puede dejarse llevar por los acontecimientos más o menos inmediatos o cotidianos y pensar que por eso Dios se desentendió de Israel. Así que en la comprensión de muchos estudiosos de la Biblia, pues Dios sigue manteniendo sus propósitos para esta nación de Israel. ¿Por qué? Pues porque, como dice Pablo a los romanos, creo que es, o en Gálatas, los pactos de Dios son irrevocables, los planes de Dios son irrevocables, aunque puedan ser dilatados en el tiempo. Y es verdad que Israel en este momento está en rebeldía contra Dios y por lo tanto su situación en este momento es como
la de los gentiles, ¿no? Con esa necesidad de arrepentirse y buscar al Señor. Bien, en los minutos que siguen, hasta donde sea posible, vamos a hablar algunas de estas características que distinguen a estos tres grupos. En quizá este texto de Romanos 9, versículos 4 y 5, pueden resumirnos, o nos da un resumen de 7 características de los judíos. Bueno, si contáis lo que está en color, podéis decir que son 8, pero yo creo que se pueden concretar en 7 características que Pablo dice son israelitas y dice qué es lo que les pertenece, qué es lo que les caracteriza a los israelitas. La adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y Cristo. Aunque podéis contar 8, podemos unir promulgación de ley y promesas juntándolo como la palabra de Dios, y luego lo voy a explicar. Entonces vamos a echar un vistazo a estas 7 cosas que caracterizan a este grupo, que son los judíos. En primer lugar, decía que es el pueblo de la adopción. Y efectivamente, en Antiguo Testamento leemos que Dios llama a la nación, le llama hijo, no a cada judío, a cada persona particular, sino que la nación es hijo, llamado hijo. Ahí tenéis el texto, por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, que son instrucciones de Dios a Moisés, lo que le tiene que decir a Faraón, por qué Faraón tiene que dejar ir a Israel. Y dice, dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Más adelante Jeremías vuelve a recordarnos que Israel es hijo, porque dice, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Bueno, como dicen los ingleses, by the way, es decir, de paso, decir que ahí Efraín significa Israel. No es que la palabra Efraín significa Israel, pero se refiere a Israel. Es un pasaje que, para decirlo de una manera elegante, por así decirlo, como si fuera poética, cuando dice soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito, es para no repetir la palabra Israel. Lo podría repetir y ese es el sentido. Lo que ocurre es que Efraín en aquel tiempo, es una de las tribus que tenéis ahí en el medio, en color gris, pues aunque no era muy grande, pero sí que era la más importante e influyente de las tribus del norte. Una tribu que tenía una bendición especial de José, de su padre, y además se dio la particularidad que en esta tribu, en Silo, es donde se puso el tabernáculo. Tras la conquista de la tierra prometida, se instaló allí en Silo, que pertenecía a esta tribu. Y este pasaje de Jeremías pues es un pasaje poético. Si usas la Biblia de las Américas o algunas otras traducciones, lo ves por la forma en que está puesto el texto diferente. Es un detalle, ¿no? Que una versión de la Biblia, pues lo que tú no puedes ver, porque tú no lees hebreo ni tienes la Biblia hebrea, pero que sí que haga ese detalle de poner el texto de una forma diferente en la impresión, para que sepas que eso es un pasaje poético. Y entonces, con esa elegancia poética que tiene también la palabra de Dios, la Biblia, pues dice, yo soy un padre para Israel, podría decir, e Israel es mi primogénito, pues ahí lo sustituye por ese nombre conocido, también es reconocido como equivalente en los profetas para referirse a Israel. Bien, este pueblo dice que los judíos son el hijo adoptivo de Dios. En segundo lugar, dice que son escogidos por Dios. Es el pueblo escogido por Dios entre las naciones. Bueno, en Éxodo capítulo 19, ¿no? Cuando Moisés le explica al pueblo, dice que Dios le dice, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Es decir, ahí están todos los pueblos, todas las naciones, pero hay un pueblo
que es Israel, que será el especial tesoro de Dios. Dice, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y el término santo, aparte de su sentido de apartado del pecado, tiene ese sentido también de apartado para Dios. Es el pueblo que Dios ha elegido apartar de entre todos los demás para ser el pueblo escogido por Dios. Y esa palabra escogido aparece también ahí en el profeta Isaías, en el capítulo 41, donde dice, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde los lugares más remotos, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Así que es el pueblo de la adopción, el pueblo escogido. ¿Qué más características nos decía Pablo en Romanos que tienen los judíos? Pues es el pueblo de la gloria. Pues ¿qué querrá decir? Pues probablemente lo que tiene en mente es la gloria de la presencia de Dios. De entre todas las naciones del mundo, Dios escogió una, Israel, para poner allí su gloria, para manifestar su gloria, la gloria de su presencia. En Antiguo Testamento lo vemos en el tabernáculo y en el templo. Esas son las dos citas que tenéis ahí. En Éxodo capítulo 40 se terminó de construir y ¿qué es lo que faltaba? La presencia de Dios. Y cuando llega la presencia de Dios, dice, la nube cubrió la tienda de reunión, era el símbolo de la presencia de Dios, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Dios puso su gloria en esa nación, en la nación de Israel. Y luego se repite en Segunda Crónicas capítulo 7, cuando Salomón dedica el templo en su inauguración, también dice la gloria del Señor llenó la casa y los sacerdotes no podían entrar porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Así que es una nación que Dios eligió para poner allí en particular la gloria de su presencia. ¿Qué más nos dice Romanos, aquel versículo que leíamos? Pues dice que de los judíos también son los pactos. Todos los pactos Dios los ha hecho con el pueblo judío. Un pacto es un acuerdo entre dos. Y generalmente, cuando se da un pacto, cada una de las partes asume un compromiso, algo que tiene que cumplir, unas condiciones que tiene que cumplir. Estos pactos todos son de iniciativa divina y también pues, los pactos suelen acompañarles una señal. En relación con Israel, con la nación, con los judíos, con el pueblo judío, podemos mencionar estos 5 pactos. El primero, podemos decir que son 4, pero bueno, luego explico el 5. El primero es con Abraham. Génesis capítulo 12, el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, es, diríamos, la condición, lo que tenía que hacer es obedecer a Dios, marcharse de tu tierra, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y ahora viene la promesa, la bendición del pacto, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios hizo un pacto con Abraham para una nación, para luego bendecir a todas las demás naciones. Y Abraham simplemente tenía que obedecer, era la condición, obedecer, un acto de fe, y Dios se comprometía con él, con su descendencia, con la nación, con el pueblo de Israel. Podríamos resumir ese versículo, ese pasaje de Génesis 12 en cuatro palabras, en darles una identidad, ser una gran nación, en darles provisión, dice te bendeciré, darles reputación, es decir, un gran nombre, y darles un propósito. Dios, claro, llama, escoge
bendice con propósito, y el propósito de ser bendición para todos los pueblos de la tierra. Y serían así un pueblo único, una nación única y especial. La señal. ¿Cuál fue la señal del pacto? Pues Génesis 17, versículo 9 al 14, pues dice Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Bueno, como voy a acelerar para ir concluyendo, el segundo pacto es el mosaico, es el que tiene lugar entregando la ley en el monte Sinaí, y está en Éxodo capítulo 19. Entonces aquí viene la condición. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, viene la promesa, la bendición, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Así que es el pueblo que recibe unos mandamientos que tiene que cumplir como condición para la bendición. Y ahí está entonces el libro del pacto, hace referencia al libro del pacto que Moisés lee al pueblo, y el pueblo pues dice que se compromete a obedecerlo. Y bueno, eso todo se extiende en los capítulos del 20 al 31 de Éxodo. Y la bendición pues sería que Dios se compromete a tenerlos como un tesoro especial, llevarles a una tierra especial, protegerles de los enemigos, protegerles de enfermedades y poner su presencia a través del tabernáculo en medio de ellos. Y bueno, pues ahí tenéis todas las promesas. Si leemos Levítico capítulo 26, Deuteronomio capítulo 28, 29, pues habla de todo eso, de que si ellos cumplían, Dios les bendeciría con la lluvia, con la cosecha, con seguridad, con protección, con fecundidad. Bueno, les pondría en lo más alto de entre todas las naciones, tendrían abundancia de bienes, pero también les advertía de las consecuencias de desobedecer y la disciplina que les vendría. Y habla de enfermedades, la cosecha robada, derrotados por los enemigos, serían dominados, sequía, sin frutos, plagas, pestes, hambre, muerte, ruinas, cautiverio, vivir con temor, con confusión, destrucción, tumores incurables, oprimidos, robados, nadie les protegería y hasta robarían a sus mujeres y a sus hijos. Y esas eran las advertencias, ¿no? Si no cumplían con obedecer los mandamientos. Y también este pacto tenía una señal, y la señal era, según Éxodo 31, guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones. Bueno, ya solo brevemente menciono los otros pactos. El palestínico, es una renovación del pacto mosaico, porque claro, había fracasado, no habían obedecido, vino el castigo de Dios, pero al final van a entrar en la tierra prometida y Dios renueva ese pacto de bendecirles o también de advertirles de la maldición si no se volvían a él. El pacto davídico es un pacto con David, y este pacto es de establecer un reino con un trono para siempre, para su descendencia. Este pacto es interesante comparado con los anteriores porque es un pacto incondicional. Aquí no hubo ninguna condición, sino que sí o sí Dios decidió que de la descendencia de David habría un reino y había un rey que reinaría para siempre. Y evidentemente pues culmina y está todo ello en la persona de Cristo como rey y su reino. Y finalmente el nuevo pacto también fue dado a los judíos. Está en Jeremías capítulo 31. A veces pensamos que solo fue para nosotros, no. Originalmente fue dado a la nación de Israel. Y en Jeremías 31 lo dice explícitamente: haré con la casa de Israel
y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pondré mi ley dentro de ellos, sobre sus corazones la escribiré, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y no recordaré más su pecado. Y este pacto, el nuevo pacto, aunque hay algunos que opinan diferente, es un pacto también incondicional. En el momento que aceptamos al Señor, aceptamos este pacto, ya se va a cumplir sí o sí. No hay ninguna condición de que se pueda perder la promesa de este pacto. Y este pacto de Jeremías pues es citado en Hebreos capítulo 8, donde presenta a Cristo como el mediador, la garantía de este pacto. Es el garante del pacto. Es un pacto mejor que el anterior, el mosaico, porque tiene mejores promesas, sustituye al pacto mosaico y también dice que es un pacto eterno en Hebreos capítulo 13. Y es el que nosotros recordamos cada domingo, recordando la institución de la Santa Cena, ¿no? La última cena donde el Señor selló este pacto con su sangre, que es el pago suficiente para que el pacto pueda ser eterno y nada lo va a interferir. Y este es un pacto que, aunque fue hecho a los israelitas, a los judíos, es un pacto extendido a los gentiles. Y eso está en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 20, donde Pablo les dice a los efesios: vosotros que los gentiles estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza, pero ahora en Cristo habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y ahí entramos en el nuevo pacto. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y el próximo día, en 15 días, si Dios quiere, seguiremos viendo algunas características más de los judíos, de este grupo. Y luego veremos qué es lo que caracteriza a los gentiles y qué es lo que caracteriza a la Iglesia.